otra, ¿no? Una buena y una mala, pero la vida se compone con esas cosas, ¿no? Más cuando uno va transitando la vida, ya le van quedando las defensas flojas, digamos, y comienza a tener dificultades, ¿no? Antes de venir estuve 2 días casi en la cama tomando antibióticos porque me agarró como decían antes, una gripe galopante. Pero ahí igual dentro de la casa hicimos cosas. Yo decía, ¿cuántas veces nosotros miramos las cosas que nos pasan, las cosas malas que nos pasan? No contamos las buenas, o dejamos pasar las buenas. Y en realidad que la vida se compone por buenas y malas. Y el Señor cuando dijo, yo no pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. En realidad en el mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. O sea que siempre está la esperanza de que Él nos va a ayudar, va a hacer que nuestra vida tenga esa victoria después del sacudón, ¿no? Y yo lo estuve mirando porque la vez anterior, cuando dijimos, bueno, la segunda vez que nos robaban, alguien nos dijo, ¿y será la voluntad que ustedes vayan para Olavarría? A veces pensamos así, ¿no? Que cuando nos pasan algunas circunstancias es que no es la voluntad de Dios. Si la situación fuera de esa forma, Pablo no hubiera predicado, porque lo encerraban, lo castigaban, lo golpeaban, lo perseguían. Lo mismo Jesús. Si Él no se hubiera entregado como cordero que va al matadero sabiendo lo que iban a hacer con Él, no hubiera cumplido la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es dura, es difícil. Yo creo que usted tiene que estar más intranquilo cuando no le pasa nada. Porque cuando no le pasa nada, es porque Satanás no tiene ningún interés en usted. No pasa nada con usted. Si uno no está activado dentro de la obra del Señor, no pasa nada. A los discípulos los persiguieron, a los apóstoles los mataron, así como mataron al Señor Jesús, pero tenían la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Que en Él tendremos descanso, que en Él tendremos el alivio de todos nuestros males. Y nosotros tenemos que pensar que es bueno que en medio de la tribulación y los problemas podamos dar gracias a Dios porque Él es nuestra protección. Él es aquel que nos da un refugio. Es Él el que en nosotros hace que nuestra vida comience a fortalecerse para cuando la circunstancia o el enemigo vengan sobre nuestra vida. Les cuento un poquito para que ustedes comprendan situaciones de la vida cotidiana. Cuando nosotros llegamos esta vez a Olavarría, lo primero que hacemos, recorremos el lugar porque queremos ver qué pasó, ¿no? Gracias a Dios, no pasó nada. Estaba todo bien. Aparentemente, como decía mi abuela, los cacos no aparecieron.
sea, no hubo ningún problema. Pero uno dice, bueno, gracias a Dios. Y eso es verdad. Uno da gracias a Dios en las cosas buenas. Vamos adelante y encontramos un papelito de la cooperativa eléctrica. Ustedes saben que nosotros no vivimos allá. Cuando mucho queda una luz prendida a la noche, porque tiene un dispositivo que cuando se oscurece la luz se prende, ¿no? Miro la boleta, 11.800 pesos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Los ladrones otra vez! No. Pero bueno, estamos en estas dificultades sociales digamos, de que no hay precio, que no hay... Aquí le aumentaron las cosas. No levanten las manos porque la van a levantar todas. Y es así. Allá que está mi hermano con su pechuga de pollo, fuimos al supermercado a comprar una pechuguita de pollo. ¿Cuánto salió? 1.200 pesos. Más mil, dije yo. Pero bueno, está todo bien. Así es la circunstancia, ¿no? Parece que esos son los problemas. Pero está la bendición de Dios, que viene sobre todos los problemas a darnos la caricia de Dios, la ayuda que necesitamos. Y entonces, ahí viene la circunstancia que ni bien nosotros llegamos, uno de mis hermanos que vive allá, me trae una oferta. Gracias a Dios, bendecido. Y dijimos, bueno, algo tenemos, podemos pagar eso, queremos cerrar un poco. Entonces buscamos un muchacho conocido de mi hermano que va a una iglesia y vino, y claro, cuando le pedimos el presupuesto del trabajo más los materiales, nos agarramos la cabeza. Pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Dice, no, dice, cualquier cosa me pagan el próximo mes, así. Y digo, vamos a hacerlo porque necesitamos que eso esté más seguro, que comience a hacer las cosas. Encaramos eso, Señor, con tu ayuda. Entonces le mostré el lugar y cosas que hacer, y dice, ¿y esos vehículos? Le digo, son de mi hermano, tienen que sacarlo, hay que venderlo. Ah, me interesa ese, me interesa el otro. Digo, bueno, yo te averiguo cuánto vale. Entonces fui a lo de mi hermano y le digo, ¿cuánto pedís por el Renault? Un Renault 12, con motor, todo. Estaba desarmado, pero el chasis está medio mal, feo. Están abandonados hace como 10 años, 15. Entonces le digo, José, ¿cuánto pedís por el vehículo? Porque el muchacho lo quiere, que va a trabajar ahí. Dice, pedile 25. Bueno, le digo yo, si querés yo me lo cobro con trabajo y yo te doy el dinero de los 25 a vos. Dice, no, déjalo, dice, vendéselo, dice, al precio que vos quieras y que te lo paguen con trabajo. Recibí de regalo un vehículo para vender. Y con la gracia que Dios me da, yo le pregunto al muchacho, le digo, ¿y vos qué pensás? ¿Cuánto le podés sacar a este coche? Entonces empezó a mencionar lo que él le podía sacar y vender. Le digo, ¿y cuánto pide por el coche? Y yo le digo, 60.000. Y él dice, bueno, no hay problema. Dice, lo hacemos por trabajo. Entonces, casi que
la bendición del Señor estaba al tanto ahí, enseguida. Así que dentro de esos días estuvimos trabajando, estuvimos haciendo cosas. Fuimos a visitar a una hermana. Ahí él va a de conocer porque es Graciela Barsi. Graciela Barsi, ex de Cerda, que era su esposo. Ellos trabajaron para el Señor un montón en la iglesia cuando nosotros éramos más jóvenes. Y tuvieron también un ministerio ahí cerca de la cárcel de Sierra Chica, ya que él era guardia de ese lugar. Tuvieron una iglesita, ellos trabajaron bastante. También después se fueron con otra misión y parece que hubo, digamos, algunas cosas que no gustaron. Y bueno, ellos están teniendo un ministerio lindo porque hay personas que no van a la iglesia, que se queden en la casa por dificultades, porque son personas grandes, por diferentes circunstancias, y algunos porque ya no quieren saber nada con la iglesia, porque se enojan por una cosa o por otra. Pero ellas las reúnen y tienen esas reuniones ahí. Entonces las fuimos a visitar, ella quería que vayamos a su casa y estuvimos charlando, en fin, hay algunas cosas que yo analizo, ¿no?, sobre esas cosas. Una de las cosas que pasó ahí es que fuimos a su casa y en el centro hay estacionamiento medido. Yo sé eso. Entonces le digo, Graciela, le digo, espera que yo voy a solucionar el asunto del estacionamiento. Ah, dice, no te preocupes, andá acá a Necochea, por aquel lado, no cobran. Y yo me confié y fui. Y estacioné el coche donde ella me decía. Bueno, no pasó nada, digamos. Aparentemente encontramos un papelito que decía en 15 minutos de gracia, si no será propenso a una multa. Y sacamos el papelito, como no pasó nada, no había ningún otro, y nos vinimos. El último día que estábamos en la casa ahí, fuimos a la casa de mi hermana y dice, bueno, dice, tengo otra ofrenda para vos. Ah, bueno, digo. Y me dio una ofrenda importante también. El Señor le tocó el corazón también en ese momento, porque el Señor ya sabía lo que pasaba. El día que íbamos a salir, que era el día viernes, voy a ponerle refrigerante al coche, ver la aceite y todo eso, y encuentro otro papelito más largo que decía: el día 8 es el último día para pagar esta multa de 3.850 pesos. Ese día a buscar cómo pagar, pero el Señor ya había dado la provisión para ese problema que ya sabía él que tenía. Me cobraron una multa de 3.850 pesos, pero el Señor ya la había cubierto. Entonces, por eso digo que a veces nosotros nos preocupamos por los problemas que nos pasan, pero Dios se provee de la bendición. Esa misma noche había helado, y cuando se fue la escarcha del vehículo, porque está al aire libre, la vez anterior una piedra de un camión me picó el parabrisas. Ahora la helada lo partió, lo abrió, lo empezó a... Sí, bueno, Señor, no hay problema. Si Él siempre estuvo, va a estar también ahora. Entonces, a veces nosotros nos damos cuenta de que más allá de, como dice este mundo, la resiliencia de la gente por el dolor que puede superar, es que nosotros tenemos a Dios, a Jehová, que es nuestra fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza en todo, en cualquier dificultad, en cualquier problema.
en todo lo que nos pasa, porque todo lo que está en esta tierra es pasajero. Pero la presencia de Dios es eterna, porque Él es eterno y nos hizo a nosotros de eterno para que vivamos con Él, disfrutando de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces hoy yo quería participar con ustedes con este salmo, que es el Salmo 81. Y vamos a ir mirándolo. Ese salmo tiene 3 partes naturales de división por la charla que se hace en ese cántico. Este salmo es uno de los salmos que no es de David, no es el salmo de Asaf. Y una de las palabras que utiliza allí dice que este salmo es sobre Gitín. Y usted dirá, ¿qué será Gitín? Gitín es una expresión para decir instruir o instrucción. O sea, hay una enseñanza que está dando este pasaje o este cántico, y la cual nosotros tenemos que mirarla y reflexionar. Porque hay palabras en la Biblia que nosotros las tomamos tan literales que nos parece que así es la situación. Sin embargo, tenemos que ver qué es la intención de Dios al decirnos o al dejarnos estos cánticos, esta palabra de Dios, para también instruirnos a nosotros en el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, comenzando este salmo, en el versículo 1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Si hay algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta en nuestra vida cristiana, que siempre tenemos que rendirle culto a Dios. Tenemos que mirar su rostro, buscar su presencia y sentirnos gozosos y alabar, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Porque Él es el que nos soluciona los problemas. Cuando nosotros clamamos, oramos, lo tenemos que hacer con la confianza de que Él responde. Al Dios de Jacob, clamad con júbilo. El clamor es un grito, una aclamación, algo que te sale de lo profundo, pero sabiendo de que vas a tener buen resultado. Si dice que Dios es la fortaleza, quiere decir que frente a vos o frente a nuestra vida hay un enemigo, porque si no, no tendríamos necesidad de fortaleza. Hay alguien que se opone, hay alguien que no quiere que vos tengas gozo de Dios, que vos cantes a Dios, que alabes a Dios. Y sabemos que Satanás no quiere la alabanza a Dios. Por eso debemos clamar, sabiendo que cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles, el enemigo ataca, nosotros levantaremos nuestra voz en oración, sabiendo que tendremos la respuesta. Después dice el versículo 2, entonar canción, tañid el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Digamos para nosotros, cantar con todas las cosas, tocar una canción, hacer lo que puedas para que haya una alabanza y adoración a Dios. Dice, tocad la trompeta en la nueva luna, el día señalado, el día de la fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio
es José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Y ahí el primer corte de este salmo que dice silencio. Un espacio para reflexionar. Y la frase que yo marqué para mí, para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es: te respondí en el secreto del trueno. Mirando lo que significa en diferentes partes de la palabra de Dios, la idea es que en medio de una gran tormenta, en medio de una gran tribulación, en medio de un tremendo problema, Dios responde. Cuando las nubes están oscuras, en alguna otra parte habla del turbión o de nubes oscuras. Cuando las cosas parecen que no cambian, como dice Eclesiastés, cuando vengan las tormentas tras la lluvia, cuando vienen problemas tras problemas, Él va a responder en medio de las dificultades. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Aunque estás en medio de una tormenta, yo te voy a hablar ahí, en ese secreto. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que pasa. ¿Por qué pasan las circunstancias que tenemos? El Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza, prueba nuestra obediencia. El Salmo sigue diciendo en la segunda parte: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá Dios en ti, Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Aquí la palabra de Dios está hablando de una situación más difícil, que es poder obedecer a lo que Dios te dice. Cuando dice: oye, pueblo mío, que te amonestaré, te voy a decir lo que no debes hacer. Te voy a decir por dónde tienes que ir. Dice: si me oyeres, o sea, cuidado, que yo soy el único Dios. Y le menciona el decálogo de los mandamientos, el primero, que es adorar a Jehová solamente. Porque él sabía que había muchos pueblos que tenían otros dioses. Hay gente que se hace otras ideas, que tiene otra forma. Entonces él estaba tratando de que su pueblo le oyera y que supiera que él era el único que lo podía salvar, así como lo hizo en la antigüedad, así como lo hace siempre. Dice: abre tu boca y la llenaré. Si tienes necesidad de algo, yo te la voy a dar. Está mostrando como si fuera un ave que tiene sus polluelos allí en su nido, que están pidiendo lo que necesitan, y el ave viene y pone en su boca lo que necesita.
Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero, dice mi pueblo, no oyó mi voz. No me quiso a mí. Por tanto, los dejé con lo que tenían en su corazón, con la dureza de su corazón. La dureza es no poder reconocer que Dios es el Supremo. No obedecer habla de la rebeldía, de querer hacer siempre lo que nosotros pensamos, o lo que se nos ocurre, o lo que otros dicen. Es interesante esto porque la palabra de Dios dice, caminaron en sus propios consejos. O sea, hicieron su propio camino, siguieron sus propias ideas y ellos mismos se aconsejaron. Hay veces que nosotros tendremos que volver a algunas cosas que la palabra de Dios nos dice. Cuando la palabra de Dios nos exhorta en Proverbio y dice, en la multitud de consejos se oye la voz del sabio. O en la multitud de consejeros hay dirección. Hay diferentes formas que la palabra de Dios está indicando de que se necesita el consejo de otros para poder guiarse. Mayormente el consejo de Dios, que Él lo ofrece a su pueblo. Pero dice, caminaron en sus propios consejos. En el versículo 13 comienza la tercera parte diciendo, o si hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros seguimos los caminos del Señor, el Señor se ocupa de nuestros problemas, de nuestros enemigos, de las cosas que pasan. Y dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con todo lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les sacaría. Si oyeren mi voz, si me obedecieren, si anduviesen en mis caminos, no van a tener problemas con los enemigos, con los problemas y las circunstancias. Dice, Dios es el sustentador. Él sustentaría con lo mejor de las cosechas, con lo mejor que puedes producir, pero más allá, sacaría miel de las piedras, de la peña, para saciarte. O sea, haría cosas diferentes, para que recibieras no solamente lo que haces con bendición, sino vendría bendición de lo que no haces. Porque la miel no hay forma de fabricarla, solamente lo hace la naturaleza por medio de las abejas. Y dice, con miel de la peña les saciaría. Él es nuestra fortaleza. ¿Pero qué es la fortaleza para nosotros? Nosotros decimos, Dios es nuestra fortaleza. Sí, es la fortaleza en Dios. ¿Pero qué es? Es un lugar de seguridad. Es un lugar donde tienes la defensa para el enemigo. Es la protección que te da porque eres débil. Porque te sientes débil y debes reconocerte débil.
es un lugar donde puedes vivir confiado. Es la fuerza inconmovible y eterna de Dios. Pero este salmo no solamente habla de la fortaleza, que es la primera frase que menciona: cantar a Jehová porque es nuestra fortaleza. Este salmo tiene algunas demandas. La primera demanda es adorar a Dios en alabanza, con pandero, con arpa, con canción. Pero también nos habla de la obediencia, de la lealtad. Y también nos habla de que eso trae bendición. Lo más importante de esto es que dice que debemos hacerlo. Y yo creo que esto también es una invitación a rendir culto a Dios. La fiesta eran parte de esa liturgia que el pueblo tenía. Y Dios se lo puso como estatuto. Y Él le dice: cuando vayan a celebrar, como es fiesta, no puede estar triste. Como decía esa canción, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. La reunión de los hijos de Dios tiene que ser con alabanza, con alegría. No hay que estar desanimados, porque venimos a la presencia de la fortaleza, aquel que nos va a dar las cosas que necesitamos. Siempre con el deseo de alabar, de glorificar su nombre. Cuando estamos en la presencia de Dios, o estamos dando culto a Dios, nuestro corazón tiene que estremecerse, sentir esa alegría que es parte fundamental del culto a Dios. Porque en el cielo no habrá tristeza, ni amargura, ni dolor, ni ninguna cosa que nos afecte. Eso es lo que debemos practicar aquí en la tierra. También es un orden disciplinario de Dios, tener culto de adoración a Él, con formas que Él tiene para hacernos gozar. Es el gozo del Espíritu Santo cuando estamos en su presencia. Dios nos habla de un orden, de una disciplina. Yo quiero que ustedes tengan la idea. Ahí habla. Recuerde que a José lo llevé por Egipto y allí estuvo, y así él pudo formar su pueblo, y después lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y llegaron a un lugar de culto, que era el culto principal, que era el monte Sinaí. Recibieron los estatutos de Dios, y en ese lugar Dios le dijo a Moisés, esta vez no voy a decir no es Moisés. Moisés, mira lo que hay aquí en el cielo. Esto lo tienen que hacer aquí en la tierra. Comiencen a fabricar este tabernáculo con todas las medidas y órdenes que yo te doy. Hasta la cantidad de nudos que había que hacer. La cantidad de lazadas que había que hacer en las telas, todo era ordenado por Dios, según el modelo del cielo. Porque allí va a venir su presencia, cuando el pueblo venía a adorar. Fíjense que el llamado que se hacía era con un sonido del sofá. Por ejemplo, ahí la traducción es trompeta, pero en realidad era un cuerno de carnero, el cual se soplaba, hacía un sonido, y entonces el pueblo sabía que debía salir de su casa. Y se ponían
delante de su casa, mirando hacia el tabernáculo, porque llegaba el tiempo de la asamblea, la reunión, donde los sacerdotes iban a comenzar a hacer la liturgia de los sacrificios, y comenzaban a llegar, y comenzaban a alabar. Los sacerdotes recorrían los costados del tabernáculo, alabando con el pueblo, ya que el pueblo estaba rodeando todo el tabernáculo, y alababan y glorificaban a Dios. Y Dios se presentaba allí en ese lugar. El Salmo 22, en algunas partes de la traducción, en algunas traducciones, mejor dicho, cambia el orden, y tenemos, por ejemplo, el que en la Biblia de Jerusalén es el versículo 23, pero nosotros tenemos mayormente la versión 60. En el Salmo 22 dice la palabra de Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La congregación, lugar donde se reúnen para alabar a Dios, para presentarse delante de Dios. Reina Valera 60, algunos dicen, ay no, pero otras versiones, bueno, una de las primeras versiones fue la versión del oso, que dice exactamente de la misma forma: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La congregación es todos aquellos que alaban y glorifican al Señor. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, se convirtió en la congregación de Dios en este tiempo. En la Biblia de Jerusalén, como dije en el Salmo 22-23, dice: cantaré tu fama a mis hermanos, reunidos en asamblea te alabaré. En otra Biblia, que es la Kadosh, en el versículo 22 del Salmo 22 dice: declararé tu nombre a mis hermanos, allí en medio de la congregación cantaré alabanza. Yo te diría, pero ¿por qué menciono eso? Porque justamente allí está llamando a su pueblo a alabar, a glorificarle, a cantar. Y él siempre llamó a Abraham a que saliera de su tierra y de su parentela. Él siempre apartó y salvó, que salvar quiere decir poner aparte, a su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender de que nosotros somos llamados a salir fuera, porque es lo que Dios desea. Y muchas veces nosotros decimos, salimos nosotros fuera de este mundo, nos separamos del mal de este mundo. Sin embargo, nos quedamos encerrados en nuestras costumbres y formas, la cual nos queda más cómodo y nosotros nos sentimos más seguros o nos parece más fácil. Cuando estuve en la barriga, tuve la posibilidad de hablar con algunos hermanos, con Graciela, con mi hermano, con el chico de trabajo que es creyente también, y con otro hermano que son todos de diferentes congregaciones, digamos. Pero sacando en conclusión de ese grupo, conversando con cada uno de ellos tiene una razón por lo cual se reúnen
en diferentes lugares o en diferentes formas. Cuando hablamos de la congregación del Señor, estamos hablando del creyente que se junta. Por eso Dios dice, o Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos, yo voy a estar allí en medio de ellos. A veces hay circunstancias que permite o establece o nos impulsa o nos obliga a hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, muchos dicen, no, este tiempo es el tiempo ya no del templo, sino de tener reuniones en la casa, porque eso es bíblico. La Biblia también habla del templo, también es bíblico. Hasta Satanás fue al templo y lo llevó a Jesús y dice, fíjate de acá. Cuando Pablo dice a la iglesia que está en tu casa, y lo dice por muchas veces, es porque los discípulos que se convertían se reunían en casa. ¿Por qué? Porque en los lugares de Asia, donde el Evangelio se iba expandiendo, no había lugares. Ahora, ¿qué dice Pablo? La iglesia que está en tu casa, no dice la iglesia de tu casa. La casa no es la iglesia. Son la gente. Acá, este lugar no es la iglesia. Nosotros decimos la iglesia en Italia o la iglesia Luz Eterna. Pero ella no es la iglesia. La iglesia Luz Eterna son ustedes. Ahora, cuando hablamos de reunirnos, tenemos que pensar cuál es la circunstancia que nos hace reunir. ¿Por qué nos reunimos? Jesús mismo dice, si 2 o 3 te reúnen en mi nombre. ¿Saben qué? Hay lugares donde no podemos estar esta cantidad que es muy pequeña hoy, pero supera lo que se podría hacer en Libia. En Libia no importa qué religión, no se pueden reunir más de 6 personas. O sea, 6 personas pueden estar reunidas en un lugar. Entonces los cristianos tienen que hacer reuniones de 6. No más. Esa es una circunstancia que uno diría, bueno, nosotros si queremos no obedecemos porque eso no es bíblico. Pero para la situación de los que viven allí y para la predicación del Evangelio, tienes que amoldarte a esa limitación. Ahora en esta sociedad occidental, que no tenemos problemas de reunirnos, ahí Pablo estaría diciendo, no déjense de reunir, porque es bueno estar los hermanos juntos, y ahí me voy a otra parte, pero el salmo que dice que es bueno que los hermanos estén juntos en armonía. El primer día de la semana, Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir ese día siguiente, y se alargó el discurso o la enseñanza hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Acá está hablando de que
las reuniones duraban lo que duraban. A veces sentimos que tenemos que tener cierta estructura para las reuniones. De verdad que podemos hacer diferentes cosas, pero en el nombre del Señor, la enseñanza importante que daba Pablo, que nadie se movía y que todos habían traído lámpara para estar en ese lugar que se llamaba aposento alto, un lugar donde se podían reunir. Y allí escuchamos hasta la medianoche, hasta que Dios dijo, hasta acá se terminó la cosa. Se cayó un tipo de la ventana y ahí tuvo que hacer un milagro Pablo y terminó la reunión. Espero que no se muera nadie porque estoy diciendo largo, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento la asamblea comenzó, digamos, con la llegada del Espíritu Santo. Ahí se comenzó la iglesia, así en el Pentecostés. Jesús cuando menciona a Pedro y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando probablemente de la declaración, tú eres el Hijo de Dios, tú eres aquel enviado. Sobre esa declaración la iglesia va creciendo, porque nadie que no reconoce a Cristo como Salvador, como el Hijo de Dios, pertenece a lo que es la iglesia, la asamblea del pueblo, la reunión convocada por Dios. Dios provoca a la gente que se reúna en asamblea, en un lugar, en una forma homogénea, en el mismo espíritu, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Cada hombre, cada mujer en el mismo lugar, con fines idénticos y motivaciones que es poder alabar al Señor. Su principal motivo tiene que ser ese. Usted no diga, oh, hoy esta semana tenemos un tremendo problema, voy a ir a la iglesia. No. Usted venga a la iglesia a adorar a Dios y ahí va a llenar su boca. Y ahí Él va a llenar su boca. La iglesia es una palabra griega que se traduce muchas veces como congregación o asamblea. Pero la realidad es que la palabra nos habla de salir afuera e ir a otro lugar. Así como lo decía el Señor, salgan de las casas y reúnan al pueblo en asamblea. Esa palabra es semejante a kaleo, que es llamar. O sea que eclesia es kaleo, que es salir porque nos está llamando Dios. Y es bueno que nosotros sepamos que esta palabra que Pablo menciona, la iglesia que está en tu casa, está diciendo aquellos que fueron llamados a salir, están allí en la casa o en algún lugar donde puedan reunirse para alabar el nombre de Dios. 1 Corintios 12, 1, 2. 1 Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí Pablo está hablándole a un pueblo entero, que es la ciudad de Corinto. Dice, aquellos que están en Corinto, los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Mar del Plata no es la iglesia Luz Eterna, ni Vencedores, ni ninguna otra. Es aquellos que son llamados a estar afuera, a mostrarse como luz y predicar el Evangelio. Esta palabra hoy tiene una verdad implícita, que tenemos que tomar la decisión de oír y escuchar la palabra de Dios. Es nuestra elección poder decirle a Dios: yo quiero, aunque pasen circunstancias difíciles, aunque mi vida sea una catástrofe, yo quiero alabar a Dios. No quiero persistir en una rebelión, en la dureza de mi corazón. Yo quiero elegirte a ti. Y es mi propia decisión. Dios no te obliga. Vos podés hacer lo que se te ocurre. Pero Dios bendice a aquel que obedece su voz. Si escoges el camino contrario, como dices, mi pueblo no me oyó. Es la característica del ser humano de querer hacer lo que a uno se le ocurre. Si escuchas la voz de Dios, Dios va a saciar tu vida del trigo de todo lo que hagas, pero también te va a bendecir con lo mejor de la miel, sabiendo que Dios es grande y generoso. Realmente Dios hace un énfasis para el pueblo, para los creyentes, para aquellos que adoran a Dios verdaderamente. El propósito de Dios es darte un beneficio. Que estés en fiesta, gozándote con Él todos los días. Hay bendición en escuchar la voz de Dios. Hay abundancia para el pueblo de Dios, que cumple las condiciones dispuestas por Él. Debemos adorar en alabanza, debemos humillarnos, debemos buscar su rostro, debemos renunciar al pecado, debemos limpiar nuestro camino, debemos cumplir su mandato. Entonces tendremos la fortaleza de su vida, la fortaleza de Dios, y Él llenará y saciará nuestra vida. Abriremos nuestra boca y Él llenará de bienes todo nuestro ser. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te decimos, Señor, tú eres nuestro Dios, Señor, en cualquier lugar que nos encontremos. Señor, tú estableciste un lugar para que tu pueblo viva. Una tierra prometida, donde cada uno de tus hijos como pueblo se reunía, mirando un lugar que era el tabernáculo. Permitiste que después se hiciera un templo. Después, por desobediencia, los enemigos destruyeron ese templo. Luego, Señor, tú lo volviste a levantar, para que el pueblo adorara, para que tú estuvieras. Pero también, Señor, tu pueblo fue perseguido. Se reunían en casas, en cuevas, en las montañas, debajo de los árboles, en catacumbas, pero alababan y glorificaban tu nombre. Tenían un mismo sentir, Señor, y tú les bendecías, y hasta hoy, Señor, tú no has acortado tu brazo. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Las dificultades y problemas vienen sobre nuestra vida, pero tú eres nuestra fortaleza. Tenemos enfermedades, problemas, dificultades, deuda, aflicciones, tristezas, desánimo, pero tú eres nuestra fortaleza y en ti nos fortaleceremos. Estaremos firmes porque tú eres la fortaleza eterna de nuestra vida. Señor, bendice a este pueblo, bendice a tus hermanos, que glorifiquen tu nombre y que Él sea el centro de su vida.
Señor, gracias por dejarnos tu Espíritu Santo para consolar nuestra vida, para acompañarnos, para guiarnos. Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo.